Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Esta tarde vamos a abordar un tema que es un poco continuación de otro anterior que di, que se titulaba La segunda venida de Cristo, ensoñación o posibilidad. Y hoy vamos a hablar de cómo será la segunda venida de Cristo. Os voy a poner el índice del desarrollo de la charla. Vamos a hablar en primer lugar de la posición oficial del cristianismo católico sobre la segunda venida de Cristo. ¿Por qué del cristianismo católico? Porque es indiscutible que el cristianismo ha trabajado mucho investigando estas cosas y que en concreto el catolicismo, en su catecismo católico, habla de estos temas y por ello es muy importante conocer cuál es la posición del cristianismo católico respecto a la segunda venida de Cristo. Después vamos a hablar de las profecías respecto a la segunda venida de Cristo y nos daremos cuenta que hay dos tipos de profecías, unas profecías milagrosas y espectaculares y otras que hablan de una llegada más discreta y sin ruido, sin que sea detectable. En tercer lugar, vamos a comparar las profecías de la segunda venida de Cristo con las profecías que había que se anunciaban para la primera venida de Cristo, la que ocurrió hace 2000 años. Y después vamos a explicar los fenómenos que anuncian las profecías que van a ocurrir en la segunda venida, el tema del sol, la luna y las estrellas, que van a ocurrir fenómenos en ellos, que los elementos estarán ardiendo y la tierra serán quemadas, qué es eso, cómo se interpreta, y también de la venida en las nubes del cielo, cómo será esto, qué interpretación posible tiene. Y finalmente pues plantearemos las conclusiones finales. Bien, pues sin más, empezamos con la posición del Catecismo Católico. El Catecismo Católico es un libro que yo recomiendo a todo el mundo que quiera conocer cuál es el enfoque cristiano sobre cualquiera de los temas habituales del cristianismo. Y el Catecismo Católico está dividido en párrafos numerados. Y entonces a estos párrafos numerados es a los que aludo aquí en el PowerPoint que estáis viendo para decir literalmente lo que dice el Catecismo Católico. En primer lugar, en los párrafos 631 a 686, a 636, dice que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y que desde allí vendrá a juzgar Jesucristo a vivos y muertos. El párrafo 670 interpreta que desde la ascensión del Señor estamos ya en la última hora y que el final de la historia ha llegado ya a nosotros y que la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. Son palabras literales del Catecismo Católico. El párrafo 671 dice que el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, no se haya aún acabado con gran poder y gloria. Y añade que la Iglesia vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios y que los cristianos piden que se apresure el retorno de Cristo. Y que por esta razón suplican los cristianos, ven Señor Jesús. Respecto al advenimiento de Cristo, el Catecismo Católico añade, en el punto 673, que desde la ascensión es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento de la segunda venida de Cristo que ha fijado el Padre. Y que este acontecimiento escatológico puede ocurrir en cualquier momento. El objeto de la segunda venida, siempre según el Catecismo Católico, sería realizar el juicio final y juzgar a vivos y a muertos. Y en la segunda venida, en concreto, según el párrafo 678, se pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones de cada uno. Y en el párrafo 679 se dice que en función de que haya aceptado o rechazado la gracia de Dios, cada uno se juzga a sí mismo en la segunda venida de Cristo y será retribuido
según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar al Espíritu de amor. Todo esto son palabras literales del Catecismo Católico. Entonces, en concreto, en resumen, podríamos decir que el Catecismo Católico dice lo siguiente. Primero, que la segunda venida de Cristo podrá suceder en cualquier momento, no se sabe cuándo. Desde el principio del cristianismo, hace 2000 años hasta ahora, pues en cualquier momento podrá sucederse. Y segundo, que será Jesús quien retorne de nuevo con la misión de realizar el juicio final. Tercero, que tras ello habrá personas que serán condenadas por la eternidad y que, por otra parte, punto cuarto, el Mesías glorioso será reconocido por todos y se construirá el reino de los cielos en la tierra con gran poder y gloria. Por fin, el reino de los cielos en la tierra será construido con gran poder y gloria. Pero realmente esto no nos deja claro cómo será la segunda venida. Ya en el tema anterior hablamos de la posibilidad de la segunda venida y hay en otras conferencias en las cuales se concreta que la venida, estamos en la era de la segunda venida. El cristianismo católico, el catecismo católico no precisa nada al respecto, pero aún así el tema es cómo será la segunda venida. Entonces debemos apoyarnos en las profecías que aparecen en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, para interpretarlas y ver cómo podrá ser. Entonces lo primero que vamos a encontrar va a ser que esas profecías, unas anuncian una venida milagrosa y espectacular, como veremos ahora al leer esas profecías, y otras anuncian una venida muy discreta, que prácticamente la gente no se entera de que ha venido Cristo de momento. Las profecías respecto a la primera venida de Cristo también las vamos a analizar, porque tenemos que recordarlas y preguntarnos, ¿se realizaron literalmente las profecías que anunciaban la primera venida de Cristo? Y tercero, lo que vamos a hacer va a ser explicar los fenómenos que se anuncian las profecías sobre la segunda venida de Cristo, sobre el sol que se apagará, la luna que no dará su brillo, las estrellas caerán, etcétera, etcétera, que los elementos arderán y que la venida de Cristo se realizará en las nubes del cielo. Vamos a ver y a ir leyendo literalmente las profecías del Nuevo Testamento respecto a la segunda venida de Cristo. Dice en Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. En la segunda epístola de Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo cual es un poco contradictorio con lo anterior, porque si viene como ladrón en la noche es que viene sin que nadie le vea, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, lo cual se contradice de alguna forma con esa venida como ladrón en la noche, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, lo que viene a dar la impresión de que habrá un fuego por todos lados y que todo esto se quemará en ese proceso de la segunda venida de Cristo, preparatoria del juicio final. En Marcos se dice también, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, y los traerá a él. Y en Tesalonicenses se dice también, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre en el Señor. Evidentemente estas profecías
nos hacen presumir, si se cumplen literalmente, que realmente la segunda venida de Cristo será apoteósica. Por eso hay cuadros que la reflejan, como este, en el cual los ángeles están tocando la trompeta, Jesús aparece en los cielos encima de las nubes. Claro, evidentemente esto es un enfoque que haría que cuando venga Cristo en su segunda venida, pues que sea perfectamente visible, llamativo y reconocible por todos. Sin embargo, hay otras profecías que dicen lo contrario, y son profecías que anuncian una llegada muy discreta por parte de Jesús, y que dicen: el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Claro, si vienen las nubes del cielo, ¿cómo que no vendrá con advertencia? Tocando las trompetas, obviamente sería eso una advertencia. Luego esto es una forma diferente de la primera de plantearlo, cómo será la venida de Cristo. Pero, como hemos dicho antes, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, discretamente, sin que nadie lo sepa. Y en Lucas se dice que vendrá como el relámpago, pero que primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Pero claro, si vienen las nubes del cielo tocando las trompetas, con esa serie de fenómenos, ¿quién se atrevería a rechazar al Cristo y hacerlo padecer o hacerlo sufrir? Pues es también contradictorio este planteamiento. Por tanto, para interpretar las profecías de la segunda venida de Cristo, vamos a compararlas con las que anunciaban la primera venida. Y después vamos a dar una explicación a estos fenómenos que aparentemente se producirán según las profecías. En primer lugar, recordemos las profecías sobre la primera venida de Cristo que muchas veces se nos olvidan. Y dice, por ejemplo, Daniel dice: miraba yo en la visión en la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. En Isaías: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. También eran profecías espectaculares respecto a la venida de Jesús, que fue la primera venida. En Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. También anunciaba algo parecido a lo que se anuncia para la primera, a lo que se anuncia para la segunda venida. Por tanto, esto era algo que se esperaba y que los judíos, obviamente, ateniéndose a estas profecías, pues esperaban esa circunstancia magnífica, especial, muy llamativa de la venida de Cristo. Y en Malaquías también se vuelve a decir el famoso tema del fuego, que se habla para la segunda venida, pero se habla en Malaquías también para la primera venida. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará y no dejará ni raíz ni rama. Bueno, pues todo esto eran profecías que se anunciaban sobre la primera venida de Cristo, la venida de Jesús. Sin embargo, todo eso no ocurrió. Todos esos fenómenos de que iba a venir en las nubes, de que iba a haber un fuego abrasador, de los temblores de la tierra, de que el sol se oscurecerá, todo este tipo de cosas no ocurrió en tiempos de Jesús, y sin embargo las profecías lo preveían. ¿Qué ocurre? Que ante esto hay algunos cristianos que lo que dicen es: no, es que estas profecías del Antiguo Testamento se referían a la segunda venida de Cristo. Pero eso no tiene mucha lógica, porque claro, en primer lugar, no tiene lógica que se hagan esas profecías si no iba a ocurrir así en la primera. Y de hecho los judíos se confundieron y pensaban que iba a ser pues de esta forma tan espectacular en la primera venida de Cristo. Y cuando vino Jesús, que vino pues hijo de una familia, en fin, nacido de una mujer, humilde, padre carpintero, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas no era el Cristo espectacular que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban. Y por otra parte, para dejarle claro a los judíos que esto no debía interpretarse las profecías del Antiguo Testamento de forma literal, les dijo: ojo, las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en mí.
porque los profetas hasta Juan profetizaron. Y por tanto esto se ha cumplido en mí. Lo que pasa es que no es ese enfoque espectacular, sino es ese enfoque, digamos, modesto que tiene que venir. Claro, ¿qué es lo que viene a ocurrir? Que realmente Jesús vino, como hemos dicho, hijo de una mujer, en un contexto muy especial. Pero sin embargo, lo cierto es que Jesús hizo temblar al mundo con su doctrina. Después, cuando la gente lo fue conociendo, cuando habló con su doctrina, esa doctrina cambió el mundo. De hecho, vivimos ahora en el año 2023 y los 2000 años antes de la historia de toda la humanidad, no solo de Europa, están teñidos por el cristianismo. El cristianismo ha sido el mensaje más espectacular que luego se ha expandido pues, por América del Norte, América del Sur, por África, por todas las partes del mundo. Luego, entonces ha sido un mensaje que ha cambiado profundamente, digamos, a la gente que vive. Por tanto, podemos decir que ha conmovido a toda la tierra. Ahora bien, Jesús fue crucificado, fue desechado, eso ocurrió también. Por tanto, habría el riesgo de que esto pudiese pasar en la segunda venida de Cristo. Vamos a analizar ahora, con una interpretación lógica, cuáles fueron la explicación de los fenómenos que nos cuenta el Nuevo Testamento respecto a la segunda venida. El sol, la luna y las estrellas, el sol se oscurecerá y las estrellas caerán. Y entonces hay que recordar en esto algo del Antiguo Testamento muy interesante, y es que fue José, el hijo de Jacob, que tuvo sueños y que al interpretar esos sueños, pues provocó inclusive la envidia de sus hermanos y hasta el malestar de su padre, porque José dijo que había tenido un sueño, y le contaba a Jacob y a sus hermanos, en el cual él veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él y le adoraban. Y entonces, claro, Jacob, su padre, dijo, ¿cómo? ¿Que yo, tu padre, tu madre y tus 11 hermanos te adoramos? Luego entonces estaba en ese momento José interpretando que el sol era el padre, la luna la madre y los 11 hermanos y las estrellas eran los 11 hermanos que le rodeaban. Bueno, pues entonces en la primera y en la segunda venida, puesto que se hablaba también del sol y de la luna y de las estrellas, pues también se ha tenido que producir algo que explique qué ha pasado para que puedan los profetas decir que el sol se apagará, la luna se oscurecerá y las estrellas del cielo caerán. Moisés era el profeta de la tradición judía. Es un profeta impresionante, el que se dice que escribió el Génesis y todo lo demás. Fue alguien que realmente fue el punto de partida del mundo de Israel. No fue Abraham fue otra cosa, pero sobre todo Moisés fue una figura importantísima. Y esa figura importantísima era la figura que los judíos tenían en mente cuando llegó Jesús. Pero claro, ¿cómo te vas a poner tú, Jesús, por encima de Moisés? Y Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, es decir, las palabras de Moisés, sino a darlas auténtico cumplimiento. Pero lo cierto es que las palabras de Jesús fueron mucho más poderosas que las de Moisés, enfatizaron el tema del amor y el cristianismo dio lugar a que Moisés, que era el padre, ocupaba la posición de padre ante los judíos, pues en el cristianismo queda oscurecido por la figura de Jesús. De la misma forma ocurrió con la madre. ¿Quién era la madre en tiempos de los judíos? Moisés era el padre y las leyes mosaicas eran la madre. Entonces, ocurre aquí que las leyes mosaicas fueron sustituidas por el mensaje del cristianismo. Y entonces el mensaje del cristianismo, y en concreto, pues podemos decir, el propio Espíritu Santo, ha hecho que todo ese mensaje supere, digamos, a las leyes mosaicas que quedan oscurecidas. ¿Quiénes fueron las estrellas que cayeron? Pues los grandes hermanos que Jesús tenía en la comunidad de Israel, es decir, sobre todo las personas sabias, los rabinos, los sumos sacerdotes, ellos eran los hermanos.
y sin embargo tenían que arrodillarse ante Jesús, pero les costó hacerlo porque dicen, bueno, pero ¿cómo voy a arrodillarme ante Jesús si Jesús es un hijo de una persona que ni siquiera se está seguro de quién es su padre? Si este además va pues con los cobradores de tributos, con las prostitutas, habla, no respeta la ley, no ayuna como tenemos que, siguiendo estrictamente las leyes de Moisés. Entonces, bueno, pues no supieron verlo y cayeron del cielo. ¿Por qué? Porque hoy en día, para el mundo cristiano, obviamente todos esos personajes, Anás, Caifás, etcétera, etcétera, pues todos esos personajes son personajes secundarios respecto a Jesús y a sus apóstoles, que aunque fueran pescadores o gente en fin, de baja condición social, sin embargo hoy en día están muy por encima de aquellos. Por tanto, quienes cayeron fueron Moisés, las leyes mosaicas y estos. No quiere decir esto que el mensaje de Jesús estuviese en contra del de Moisés, ya lo hemos dicho. Jesús vino a decir, no he venido a abolir la ley de Moisés, sino a darle cumplimiento. Y de hecho, recordemos cómo el Nuevo Testamento cuenta que en la transfiguración de Jesús es cuando Jesús se pone a hablar con Moisés y con el profeta Elías. Es decir, había una perfecta conexión entre Moisés desde el mundo espiritual y Jesús y Elías, y Moisés y Elías apoyaban a Jesús. Es decir, había unidad con ellos. Bueno, pues aquí, ¿qué va a ocurrir en la segunda venida de Cristo? Lo mismo. Va a venir un nuevo mensaje de verdad, que va a ser un mensaje más claro, más poderoso, y la persona que venga en la posición de Cristo en la segunda venida traerá un mensaje que será más poderoso que el de Jesús, pero no porque cambie su esencia, porque el mensaje de Jesús esencial lo conocemos todos: ama al prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Y este mensaje será exactamente el mismo, pero habrá muchas explicaciones novedosas que nos permitirán entender el nuevo mensaje de una forma mucho más racional y por tanto que nos obligarán a comprometernos. Porque cuando se habla de los elementos ardiendo, los elementos arden por el fuego. ¿Y cuál es el fuego que va a traer Cristo en la segunda venida? El fuego de la verdad, que es el que nos tocará a nosotros. Nosotros todos, en fin, estamos en un contexto, vamos huyendo, pero cuando nos enfrentamos a la verdad, ahí es donde el ser humano necesita tomar una u otra postura. Y ese fuego será el que nos haga a nosotros tener que tomar partido ante la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, como hemos dicho, la figura de Jesús y del Espíritu Santo se oscurecerá, o los textos evangélicos se oscurecerán. Pero ese oscurecerse no quiere decir que decaigan en valor, sino que simplemente habrá un mensaje más amplio, más comprensivo, más fácil de entender, más profundo, que nos toque el corazón de una forma indudable, y eso dará lugar a que esos textos anteriores y la propia figura de Jesús parezca que se pospone, pero en realidad estará en plena unidad con el Cristo en su segunda venida. ¿Y qué ocurrirá? Pues también ocurrirá en la segunda venida de Cristo lo mismo que ocurrió en la época de la primera, que muchos santos, mucha gente sabia que ocupa posiciones altas en las religiones, tal vez, pues no sabrá reconocer a Cristo en su segunda venida. Y entonces, bueno, caerán, porque no habrán sabido distinguirlo a pesar de las señales, de las explicaciones que él dé y demás. Y eso será, pues igual que en todos los casos, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por cierto, que aquí abajo cito que caerán como cayó Juan Bautista, pero esto es objeto de otra conferencia diferente, pero muy interesante, porque en estas enseñanzas se explica también algo muy curioso, y es que Juan Bautista no supo terminar reconociendo a Jesús. Pero en fin, no me meto en este tema porque es tema de otra conferencia que puede ser muy interesante para todos. ¿Qué significan los elementos ardiendo? Pues ya lo hemos dicho, el fuego. El fuego es la palabra de la verdad. Entonces el fuego quemará las cosas, la hipocresía, esas mentiras que se dicen constantemente y que luego en YouTube te pillan con esas mentiras y dicen, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo dices que esto cuando
has dicho lo contrario. Toda la mentira del ser humano cambiará y tendremos que de verdad ser personas honestas, claras, limpias, sin miedo a que nos pongan una cámara oculta, porque bueno, pues no tenemos nada que ocultar. Y ese camino, sin ocultar nada, será el que nos dé la verdadera libertad de estar en confianza con los demás, de sentirnos como en una gran familia. Esa será la verdad, el fuego que cambiará las cosas y que quemará todo aquello que no sea verdad. Y ese fuego se manifestará ¿en qué? En una escala superior de valores, porque no es por nada, pero ¿en qué medida se cumplen en la sociedad de hoy los valores esenciales que Jesús dijo, que es el amar al prójimo como a ti mismo? ¿De verdad vivimos llenos de amor? ¿O creemos que eso no es para esta vida y que esto solo es para otro momento? La realidad es que en la mayor parte de casos decimos, bueno, sí, esto son palabras muy bonitas, pero esto es inaplicable. Sin embargo, Cristo vuelve en la segunda venida para que esto sea aplicable y para construir el reino de los cielos en la tierra. Hacer que el reino de los cielos se haga también en la tierra, como decía Jesús en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad también en la tierra como en el cielo. Por tanto, hay que tener esperanza. Y si entendemos las cosas de una forma racional, veremos que esa esperanza nuestra se nos multiplica profundamente. ¿Por qué? Bueno, todos en realidad tenemos un deseo interior de encontrar la verdad y vivir en ella. ¿Quién quiere que le mienta a la gente que está a su lado? Que le mienta a su mujer, que le mienta a su marido, que le mientan sus hijos. No queremos eso. Queremos tener confianza y eso exige la verdad. Hablar con verdad. Si hablamos de respetar la libertad de opiniones, pero luego somos capaces de apedrear al Cristo que venga o a cualquiera que disienta de nosotros, ¿dónde está nuestra creencia en que hay que respetar las opiniones? Lo decimos con la boquilla cerrada, con la boquilla pequeña, pero no somos capaces de aplicarlo en la verdad. Sin embargo, ahora, en la segunda venida de Cristo, esto tendrá que hacerse, es decir, aplicar verdaderamente los compromisos que tenemos para hacer un mundo de armonía, una gran fraternidad en la cual todos podamos ser hermanos y hermanas, una gran familia. ¿Qué significa el tema de las nubes? ¿Vendrán las nubes del cielo? Bueno, ya sabemos que Jesús no vino en las nubes del cielo. Por tanto, en estas nubes tampoco vendrán las nubes del cielo. ¿Pero qué significan las nubes? Bueno, las nubes del cielo son, digamos, en el Apocalipsis se dice, por ejemplo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, naciones y leguas. Es decir, las aguas es como la humanidad, pero las nubes son como agua evaporada y por tanto agua limpia. Entonces lo que quiere decir las nubes del cielo es que Jesús se reunió con la gente más limpia de su tiempo, aunque fueran de baja condición social, y que el Cristo en su segunda venida le ocurrirá igual, y que vendrá y se rodeará de las nubes, de personas que de verdad nos sintamos que queremos ser puros de corazón, sinceros, honestos y comprometidos con el cambio y en la transformación del mundo. Esas serán las nubes, ese agua evaporada. Por tanto, ¿cuáles son las conclusiones finales? Fijaros qué pronto llegamos a ellas y qué sencillo es. La primera, la segunda venida de Cristo será similar a la primera. No vendrán las nubes del cielo literalmente, no habrá fenómenos de este tipo, sino que vendrá como en la primera, de una forma discreta, como hijo de una mujer. ¿Y cómo se le reconocerá? Pues igual que se le reconoció a Jesús, mediante su doctrina, mediante su mensaje, mediante esa grandeza que aportó y que hizo revivir al mundo judío y a los seguidores de él, y que lo transformó el mundo que vivimos hoy en día, porque los propios derechos humanos no es ni más ni menos que una derivación actualizada de ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, el cristianismo ha sido fundamental en estos 2000 años. Y entonces, bueno, pues la segunda venida de Cristo será similar a la primera, pero producirá efectos aún más profundos, porque terminará haciendo esa transformación del mundo de verdad. Las profecías a que aluden a fenómenos milagrosos y espectaculares son meramente simbólicas, y esa simbología es la que acabamos de explicar, es decir, que las nubes pues es
la gente buena, la gente es el agua evaporada, por tanto la gente que deja de lado los prejuicios, deja de lado los fanatismos, deja de lado, digamos, la deshonestidad, y entonces esa gente es la que estará preparada para recibir a Cristo. Todos los demás también lo tendrán que recibir, pero bueno, los que primero lo recibirán serán aquellos que tengan ese espíritu más limpio, más abierto, más honesto. Por otra parte, hay que decir que Jesús no vendrá el mismo Jesús físico que vino en su día. Nacerá de una mujer y nacerá pues de forma distinta, como un niño. Y igual que, ojo, cuando hablaban de Jesús y los judíos le decían a Jesús, bueno, está escrito en las profecías que antes de venir tú, ha de venir Elías. Y entonces Jesús les dijo, Elías ya vino e hicisteis con él lo que quisisteis. Y entonces entendieron que les hablaba de Juan Bautista. Luego Juan Bautista era el Elías que se anunciaba venir. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de Elías actuaba a través de Juan Bautista. Y en el caso de la segunda venida de Cristo será igual. El espíritu del propio Jesús actuará en la persona, acompañando en la persona que venga como segunda venida de Cristo. ¿Cómo identificar a la persona que sea ella? A través de su mensaje. Pero, puesto que no habrá cosas espectaculares, será el mensaje lo que cuente. Entonces, cuando oímos mensajes novedosos, tal vez como este mismo que estamos dando ahora, pues hay que plantearse de dónde vienen estos mensajes, pueden tener un sentido o no, y que nuestra conciencia nos haga reflexionar sobre ello y que podamos ir tomando conclusiones. Cuando venga el Cristo, dará un mensaje muy completo, y ese mensaje estará en la misma línea que el mensaje de Jesús. En la misma línea. Y su objetivo será muy claro esta vez. Más claro aún que en tiempos de Jesús, porque en tiempos de Jesús no lo entendieron, aunque lo dijo en el Padre Nuestro. Es crear el reino de los cielos también en la tierra, tomando como eje el amor verdadero. Por tanto, la segunda venida de Cristo no será algo fantástico, espectacular, sino sencillo, oculto, pero el mensaje será poderosísimo y cambiará al mundo. ¿Cómo identificar al Cristo? Pues escuchando los mensajes en los cuales se anuncie algo al respecto de Él, buscando en Él, teniendo los ojos abiertos, siendo nosotros como agua evaporada, es decir, como nubes capaces de recibir, intentando trabajar en los contextos religiosos para que esto se pueda descubrir y entonces seguir a esa persona, apoyarle en ese trabajo de unidad de todas las religiones, de unidad de todas las razas y de unidad de todo el mundo en torno a una gran familia mundial bajo Dios. Y nada más, muchas gracias por escuchar esta conferencia, y para cualquier tipo de comentario, bueno, pues como tenéis YouTube aquí y habrá un correo electrónico, pues ahí podéis comentar lo que queráis. Un abrazo muy grande a todos y que Dios os bendiga.